Ahora sí, señores televidentes, vamos a hablar un tema muy importante y preocupante para la familia del oriente colombiano, y es el consumo de sustancias alucinógenas que se están presentando en diferentes planteles educativos. Y yo no solamente voy a hablar de públicos, sino también hay que hacerlo general, públicos y privados, entidades educativas que lastimosamente hoy día están pasando por esta problemática. Hace pocos días estábamos hablando de este tema, tocándolo con profesionales en la materia, pero hoy queremos saludar al doctor Alexander Cáceres, director de SOPSINOR, que es la Sociedad de Psicólogos de Norte de Santander. Bienvenido, y vamos a tocar este tema de uno. ¿Le parece, doc? Ok, sí, señora. Bueno, empecemos hablando, problemática, ¿desde dónde radica esto? Hace pocos días estábamos hablando con un profesional también en la materia, de pronto no sé si la falta de acompañamiento o de tener la lupa ahí encima, los ojos encima de las entidades competentes. Depende más que de las instituciones, depende de la familia, depende de la sociedad en general, depende de tener este tema dentro de la agenda diaria, de estar pendiente, de estar atento y de trabajar articuladamente para poder atenderlo más efectivamente. Nosotros estuvimos preguntándole a los padres de familia qué opinan con respecto a este consumo de sustancias psicoactivas de los estudiantes. Vamos a ver qué respondieron, vamos a nuestra nota contexto y al regreso seguimos hablando sobre este tema. En las instituciones educativas existe consumo de estupefacientes que atenta contra la integridad de los mismos estudiantes. Por ello le preguntamos a los ciudadanos, ¿estarían dispuestos a que la Policía Nacional intervenga en los colegios donde estudian sus hijos? No, pues yo lo pensaría de verdad. Uno piensa en todas esas cosas y acepta que sí, a riesgo de lo que pueda pasar, porque ¿qué más? Como están pasando todos esos casos que pasan con jóvenes, que han pasado con jóvenes expuestas a otras cosas. Aunque los menores de edad no son judicializados por su condición legal, sí son recluidos en centros de rehabilitación especiales cuando son hallados culpables de algún delito. Ojo con esta frase tan importante, por ser menores de edad no son legalizados. Hay que hablar de eso y lo más importante, las causas, doctor, de lo cual se viene presentando y que las cifras han ido creciendo con el pasar del tiempo acá en Cúcuta Norte de Santander. Sí, hay un contexto bien interesante aquí, y es entender que los medios de comunicación y en todas las redes sociales se habla de la regularización o la legalización del consumo. No es como tal ilegal el uso de sustancias psicoactivas según la ley, y esto permite que se disminuya el riesgo, la percepción de riesgo, pensando que porque no es ilegal el consumo, entonces es adecuado. Ojo padres de familia, ojo medios de comunicación con este tema. Estamos hablando entonces sobre el tema de causas en el consumo, es multicausal. El tema del consumo de sustancias es multicausal, hay factores biológicos, psicológicos, medioambientales, sociales, que son, digamos, directamente proporcional con el inicio del consumo, y esto es lo que hace que nuestros adolescentes cada vez tengan mayor tendencia, ¿cierto?, a estar dentro de grupos con estas prácticas. Hablemos un poco sobre esa ayuda que debe tener, o más bien como esa alianza y acompañamiento que debe haber del profesional, psicólogo, padre de familia, el docente también, junto con el estudiante. Sí, que es importante que las instituciones educativas trabajen con estrategias que han tenido éxito en el mundo y en otras partes del país, estrategias que han sido creadas por organizaciones con mucha experiencia, para que empiecen a generar espacios de articulación, de comunicación y de red de trabajo frente a estos temas. En ese sentido, entendemos que la institución es una comunidad educativa, tiene que trabajar con estudiantes, con directivos, con sus docentes, porque a veces olvidamos los docentes, y lógicamente hacia el estudiante. En ese sentido, con los padres de familia se trabaja en esta articulación para disminuir los riesgos frente a un inicio en el consumo. Doc, se tiene de pronto, ustedes ya tienen como fichada cuál es la droga o cuál es la sustancia que más están consumiendo los estudiantes, y por qué creen de pronto que es esa. Bueno, el cigarrillo, según estudios 2011 a nivel nacional, ha tenido una disminución, ¿cierto? Y recordemos que es una sustancia, aunque legal, es la sustancia más adictiva que existe.
le continúa el alcohol. El consumo de alcohol es la sustancia más consumida a nivel nacional. Y luego continuamos con ilegales como el uso de cannabis, que tenemos la preocupación en este momento de que se está hablando de marihuana, y se habla de marihuana como algo natural, pero resulta que hoy en día estamos con marihuana hidrofónica o tipo creepy, y ya eso es hablar de otra sustancia cuyos riesgos todavía no están bien investigados. No tenemos mucho acervo probatorio frente a eso. ¿Por qué los estudiantes se inclinan por este tipo de droga? Hablemos un poco de cuál es esa experiencia que ellos tienen, del por qué toman la decisión de comenzar a probarla, porque todo inicia con una prueba y después queda gustando, y ahí comienzan las consecuencias. Y lo más importante, Doc, ¿qué están haciendo ustedes para frenar este consumo de sustancias alucinógenas? Sí, hablamos de las causas, y cuando hablamos de las causas entendemos a aquellas, digamos, tendencias, ¿cierto?, que dan para el inicio de consumo. Entonces tenemos causas medioambientales, la presión de pares, el tema de que la sustancia esté alrededor, tenemos el tema de que los adolescentes no tienen un adecuado desarrollo todavía de su cerebro y por lo tanto tienen baja disminución de la percepción de riesgo, creen que no les va a pasar, que a ellos no. Tenemos causas biológicas, tenemos causas psicológicas, temas de ansiedad, de depresión, de pánico. Tenemos temas muy personales como por ejemplo la personalidad del individuo. Si tenemos un individuo con una personalidad antisocial o es una personalidad que es introvertida, pues son personas que tienen una tendencia ya a que si consumen la sustancia y esta le es funcional, pues muy seguramente lo va a seguir haciendo. Estas son causas que tenemos que identificar particularmente con cada caso. Entonces, lo más importante aquí es entablar un proceso relacional con el adolescente que permita la construcción de estos pilares fundamentales de toda relación, que son la confianza, el respeto y el vínculo afectivo que se tiene, ¿cierto? Y en el momento en que exista un riesgo en el consumo, tenemos que anticiparnos a él haciendo procesos de formación e información frente al tema. Pero si ya descubrimos que está en el consumo, entonces es importante un proceso de valoración con un profesional para poder identificar frecuencia, forma de consumo, por el tema de los riesgos en la forma de consumo, identificar sustancia, calidad de la sustancia y demás factores para poder atender este caso, ya no en prevención, sino en atención del consumo para la superación de él. Las líneas telefónicas están apareciendo en estos momentos en pantalla. Recuerde, amigo, amiga, señor, señora, si usted se encuentra en otro lugar de punto que no sea en Cúcuta, norte de Santander o en Santander, en cualquier lugar de Colombia, usted también puede aportarle a nuestro tema. Esta es una problemática que aparte pues no se está viviendo solamente en el oriente colombiano, sino en el resto del país, y vemos cómo el gobierno nacional obviamente está realizando a través del Ministerio de Educación diferentes proyectos y diferentes programas para que este porcentaje baje, disminuya cada vez más. Precisamente hablemos de eso, doctor, por parte de Norte de Santander, cómo han estado las entidades competentes al frente y al margen de este tema. Bien, aquí es importante decir que el Norte de Santander y Cúcuta presenta una realidad bien particular a nivel país, está priorizada, sobre todo para el tema de consumo de sustancias inyectables. Reconocemos también que por su localización geográfica hay unas dinámicas frente al comercio y distribución de la sustancia, y esto hace que los organismos y las instituciones tengan que estar con esto muy atentos. Norte de Santander presenta cifras muy altas de consumo de inyectables a nivel país, ya con consecuencias para la salud pública. Entonces, instituciones a mejorar capacidad de respuesta institucional frente a este tema, a formarnos, a capacitarnos, padres de familia, a estar muy atentos a lo que está pasando, aliados con las instituciones y sobre todo creando lazos de vínculo con sus hijos que permita prevenir anticipadamente el consumo. No, de verdad que chévere que esto se haga y pues que se siga haciendo. Doctor, si vamos a hablar de edades, me gustaría tocar un poco de eso. Igual en el colegio yo creo que una persona tipo adolescencia puede estar hasta los 16, 17, 18 años, o de pronto si estamos hablando de centros de validaciones, pero hagámoslo en un bachillerato pues normal y promedio. ¿De qué edades a qué edades se está consumiendo de pronto? ¿Desde dónde está iniciando este tipo de consumo? Sí, una de las metas nacionales es aumentar las edades en el inicio del consumo.
y se está trabajando estrategias muy fuertes a nivel nacional con entidades muy representativas a nivel país, como el colectivo Aquí y Ahora, que ha generado estrategias para Colombia frente al aumento de la edad en el inicio de consumo de ilegales. Estamos hablando de consumo de cigarrillo y consumo de alcohol, porque las investigaciones nos dicen que entre más aumente el inicio, la edad de inicio en legales, muy seguramente esa persona llegará a no consumo de ilegales. Por eso es importante estar atentos y mejorar capacidad de respuesta frente a esas estrategias. Estamos hablando como la estrategia que conocemos todos como Red Papás, ¿cierto? Es una estrategia institucional bien interesante. Muy interesante. Nosotros acá también hemos estado trabajando con Red Papás, ha sido lo máximo. Definitivamente se han llevado a las familias, a los padres de familia. Ya continuamos hablando de este tema. Doctor, vamos a cerrar esa entrevista, hacerle la invitación a los padres de familia a que no les dé pena hacerle seguimiento a sus hijos. Si los ven raro, si de pronto ven algunas características, que también quiero que me diga cómo reconocer cuando un joven está comenzando a tener este tipo de vicios, decirles, bueno, padres de familia, hay que estar pendiente y cuáles son las medidas a tomar. Sí, ¿cómo reconocemos el inicio del consumo de sustancias psicoactivas de los padres de familia? El comportamiento diferente de nuestros hijos. Es importante integrarnos con nuestros hijos. En la medida en que estemos integrando nos vamos a dar cuenta de ciertos cambios que tienen en su conducta, su comportamiento. Entonces, por ejemplo, retrasos en la hora de llegada del colegio, aspecto físico, ¿cierto? Se muestra muy cansado, somnolento, últimamente le da por comer mucho, por ejemplo, tiene los ojos rojos, aunque ya hoy en día existen unas gotas para aclarar el tema de los ojos, pero también es un síntoma el tema de la hinchazón de los párpados. Y cosas como estas, la actitud diferente, las pequeñas mentiras que empezamos a identificar con una cosa y con otra, la manipulación, estas cosas son síntomas que podemos estar muy pendientes para poder describir si existe o no existe y luego pues lógicamente hacerle seguimiento. Recordemos que los padres de familia tenemos todo el apoyo desde lo legal para revisar redes sociales a nuestros hijos, entonces es importante estar pendiente de esto. La invitación a los padres de familia a involucrarse con sus hijos. La invitación es a mejorar confianza, mejorar vínculo afectivo y lógicamente que siempre el nivel de respeto se tenga, porque solo de esta manera vamos a poder tener a nuestros hijos más de parte de nosotros y más lejos de personas que muy seguramente puedan causarle algún daño, orientarlo por lugares donde no es conveniente. Doctora Alexandra Cáceres, muchas gracias por estar con nosotros y por acá bienvenido siempre. Ok, muchas gracias, muy amable. Que vuelva pronto para tocar temas tan importantes como estos. Y ojo, señores televidentes, si de pronto usted tiene un familiar que ya está consumido en este tipo de droga, invítelo a hacer planes, a ir de compras, a ir a practicar algún deporte, acompañar así sea que le acompañe a hacer el mercado, porque esos temas y lo más importante, que ocupe el tiempo, cuenta